45 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 Lenguajes. Énfasis. Acompañamos el proceso de creación, respetando los tiempos de interés, evitando la consigna excesiva, el uso de calificativos, así como la sustitución de la actividad infantil por la del adulto. Jugamos y creamos en espacios amplios y seguros que permitan la libre expresión. Proponemos experiencias que involucren los sentidos y el cuerpo en la creación. Pintar con las manos, jugar con los pies descalzos sobre pintura o tierra, es un buen ejemplo. Tenemos presente que en el proceso creador no es necesario que exista un producto. Dibujar y borrar, crear y destruir, también ofrecen perspectivas diversas de las que niñas y niños pueden enriquecer su representación. 0 a 18 meses menos 3 años. Experimenta sus propias huellas con diferentes texturas y en diferentes soportes. Hace uso del espacio y los recursos disponibles para dibujar, pintar y compartir sus creaciones. Deja huellas gráficas identificando y relacionando las propias y las de otros, con ayuda de las artes plásticas y visuales. Disfruta de experiencias artísticas en las que observa, interactúa, manipula, experimenta y juega con materiales variados. Plasma o crea, con los recursos disponibles, sus interpretaciones y simbolizaciones a través de un proceso corporal, táctil y visual. Trae, desde el imaginario a la representación gráfica y visual, lo que evoca o asocia. Recuperación de saberes previos. Compartimos con las familias la importancia sobre las primeras manifestaciones artísticas de niñas y niños. Sugerimos a las familias una diversidad de materiales con los que pueden enriquecer los procesos de creación aprovechando los recursos disponibles del entorno. Orientamos a las familias sobre cómo acompañar el proceso creativo de niñas y niños respetando su singularidad. Sugerencias de evaluación. Importancia de la observación y registro. Ponemos énfasis en los procesos creativos que viven las y los bebés, niñas y niños. Observamos cuáles son las actitudes de las y los bebés, niñas y niños en los procesos de creación. ¿Qué materiales llaman más su atención? ¿Qué tiempo dedican a la exploración? ¿Cuáles son las reacciones que tienen durante su actividad creadora? Escuchamos las expresiones de niñas y niños durante su creación, de ser posible conversamos con ellas y ellos evitando dar sugerencias. Aprovechamos los momentos espontáneos de creación dándoles continuidad y acompañamiento. Vigilamos la seguridad e integridad de niñas y niños durante sus juegos e interacciones. Registramos las reacciones y expresiones de las y los bebés, las niñas y los niños durante la interacción con los materiales. Registramos a qué actividad dedican más tiempo, y cuáles son sus materiales favoritos. 46 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 Lenguajes. Registramos otras actividades que despertaron el interés de niñas y niños, que podrían ser detonantes de creación artística. Recopilamos imágenes o producciones como evidencia de su proceso de desarrollo. Autoevaluación de la o el agente educativo. Permito la libre expresión de ideas en las y los bebés, niñas y niños. Me intereso en su actividad creativa y converso con ellas y ellos durante el proceso. Comprendo el sentido de su manifestación y la valoro desde su significado. Dejo que las y los bebés, niñas y niños sean protagonistas de sus actividades creadoras. Utilizo materiales diversos. Reconozco y preveo situaciones de peligro en el uso de material o del espacio físico.
Contenido: proceso de desarrollo de aprendizaje. El encuentro creador de niñas y niños consigo mismas, consigo mismos, y con el mundo, por medio del disfrute de las experiencias artísticas. Escucha, canta y habla haciendo uso de experiencias musicales, disfrutando su envoltura sonora. Orientaciones didácticas. Es importante que la o el agente educativo tome en cuenta. El vínculo entre el ser humano y la música es una relación abierta que comienza hacia los últimos meses de gestación. En ese momento ya se perciben algunas sonoridades del entorno intrauterino. Los sonidos corporales y vocales de la madre, algunas voces y sonidos del mundo exterior. 15. El latido de nuestro corazón es el primer indicio de nuestra presencia en esta vida y es el ritmo primero que nos acompañará toda la vida. Una de las primeras manifestaciones artísticas que llegan a la vida de las y los bebés es la música. Al hacer referencia a la construcción del lenguaje, enfatizamos en la relevancia de la melodía de la madre, el padre o las personas cuidadoras primarias, como una condición de ingreso a la cultura. Las primeras palabras que la niña o el niño recibe están cargadas de cierta musicalidad que le permiten ingresar a la experiencia sonoro-poética. El concepto de envoltura sonora fue propuesto por Didier Ancieux 16 junto con otros investigadores y resulta de gran relevancia para imaginar las interacciones entre lo musical y el acompañamiento amoroso hacia niñas y niños pequeños. De acuerdo con Ancieux, para que exista dicha envoltura sonora, será importante que ese vivenciar sonoro esté acompañado de una experiencia táctil y visual y en una elaboración ligada a la afectividad. María Emilia López, véase nota al pie 3, retomando las investigaciones de Ancieux, señala que la envoltura sonora manifiesta dos fases. Una verbal y otra musical. Ambas están íntimamente ligadas. Es difícil pensar en la conversación con una niña o niño pequeño sin involucrar el ritmo y la melodía característicos de la canción o el juego, aunque no estemos cantando propiamente. No alcanza con la organización gramatical para llegar a los más pequeños, intuitivamente las personas adultas recurrimos a otras musicalidades que bordean algo más que el lenguaje como herramienta de comunicación, véase nota al pie 3. La fuerza musical de la lengua aparece espontáneamente cuando se trata de una relación afectiva con una niña o un niño. 15. Peretz, y 2020. Aprender música. ¿Qué nos enseñan las neurociencias del aprendizaje musical? Manon Tropo. 16. Ancieux, de 1993. Las envolturas psíquicas. Amorortu. 47. Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 lenguajes. Otra característica de la música en la primera infancia es que lo sonoro está asociado al movimiento y a la corporalidad. Muchos de los cantos iniciales son a la vez juegos corporales, como "este compró un huevito", y otros juegos, cantos de saltar, por ejemplo, la canción del caballito sobre las piernas de las personas adultas. Estos juegos cantados son muy importantes, porque reúnen las caricias, los toques y la percepción de las partes del cuerpo más el vínculo afectivo. Michel Moreau agrega que, en todos estos juegos el cuerpo está de fiesta, y el niño, aporreado, masajeado, acunado, registra todo a la vez, las palabras, el ritmo, el sentido. 17. Por eso proponemos recuperar esos juegos tradicionales y llevarlos a las planeaciones cotidianas. La canción, juego que provoca risa, felicidad y alegría, trabaja en el plano artístico y en el plano psicológico,
llevando calma, alejando el estrés, facilitando la apertura al aprendizaje y la maduración psíquica. Es importante que cuando se trate de niñas o niños con alguna discapacidad sensorial, sordera o ceguera, las canciones, juegos siempre se acompañen de imágenes, materiales o juguetes sonoros, movimientos corporales o descripciones verbales. Hablamos también de fomentar la escucha buscando sonidos en todo nuestro entorno. Si las y los agentes educativos nos comunicamos con niñas y niños estableciendo ritmos, cantando con o sin palabras inventadas, fortalecemos y modelamos el uso del lenguaje musical. Para ello, es importante enriquecer el repertorio musical incluyendo a las familias y los saberes comunitarios. Es importante en este tiempo reconocer y promover en las familias que sus voces y cantos son insustituibles y que ningún teléfono celular podrá acompañar a sus hijas o hijos en la crianza mejor que ellas y ellos. Que al cantarles los dotarán de seguridad, conexión, belleza, cuidado y amor. En cuanto al repertorio de canciones, es importante seleccionar aquellas que escapan a la oferta más comercial, buscando temas musicales que tengan poesía, que les hablen a niñas y niños de cosas que les interesan, que alberguen juegos de lenguaje, ritmos diversos, alguna sorpresa o novedad. Un error que cometemos muchas veces es creer que las canciones tienen que servir para algo, por ejemplo, para enseñar a lavarse las manos, para ordenar una salida al patio, para dejar de hablar cuando queremos silencio. Si todas las canciones están asociadas a consignas, ¿dónde esté el arte musical? ¿Dónde queda la imaginación, la poesía, ese destino no previsto de la música como experiencia? Es necesario que planeemos para nuestros ambientes musicales, la inclusión de canciones donde lo más importante sea su riqueza artística, por cómo suena, por lo que dice la letra, por el ritmo, o simplemente porque nos gusta mucho. Canciones variadas, algunas que impulsan a bailar, otras que nos llevan a la escucha profunda, algunas que son fáciles de cantar juntos, otras que nos hacen reír, etc. En cuanto a los paisajes sonoros, 18, es decir, la posibilidad de hacer música con diversos elementos, no solo instrumentos convencionales, para reconstruir los sonidos de un ambiente determinado, como pueden ser los medios de transporte de la ciudad, los cantos de los pájaros, los ruidos del agua, son una clase de ambientes que podemos crear desde que niñas y niños son bebés. Si traemos silbatos y combinamos que las y los agentes educativos las y los tocan mientras alguna de ellas canta una canción de pajaritos, estaremos dándoles a las y los bebés un paisaje sonoro de la naturaleza, con cantos de pájaros y la metáfora que trae la canción, que complejiza la vivencia musical pajarística. Las y los bebés todavía no pueden tocar música con un silbato, pero luego de escuchar esta sonorización que le regalan sus agentes educativos, podemos repartir pequeñas sonajas, todas y todos cantamos la canción, sumando los silbatos y las y los bebés sus sonajas. Notemos que estamos proponiendo diversos pasos, no suena todo al mismo tiempo, porque si así fuera no facilitaríamos la escucha y la percepción de los diversos matices sonoros. 17 Moró, M. 2008. 1, 2, 3. Cantinelas. De la literatura oral a los libros para los chiquitines. 0 en conducta, 23, 56. 18 Schaeffer, R. M. 2006. Hacia una educación sonora. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
48 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 Lenguajes. Con niñas y niños más grandes también es importante la escucha, y la posibilidad de hacer orquestas es aún mayor. Cacerolas, tarritos, cucharas, cajas de madera, y además tambores, sonajas, piedritas que recogimos en el parque y las guardamos dentro de una bolsa de tela. Y siempre la escucha de la naturaleza y el contexto en que vivimos. En la ciudad prevalecen los carros y los mil ruidos, en los pueblos o en las zonas rurales la música del río, del viento, de las aves, o las gallinas de algún vecino de los servicios educativos. Todo ello es materia de escucha, y constituye diversos paisajes sonoros. Es importante que las niñas sordas y los niños sordos también se involucren en estas actividades, que conozcan y reconozcan que son fuentes sonoras. Énfasis. Ofrecemos géneros musicales diversos a niñas y niños, siempre seleccionados con criterios pedagógicos, por ejemplo, no sería con criterio artístico y pedagógico si ponemos la música que nos interesa a las personas adultas, sin pensar en ellas y ellos y sus preferencias. Exploramos las sonoridades de los objetos de la vida cotidiana. Acercamos el conocimiento y la exploración de diferentes instrumentos musicales. Fomentamos la escucha de la música tradicional de las regiones. Planeamos situaciones de canto y movimiento que favorezcan el vínculo afectivo entre madres, padres, niñas y niños. Investigamos los cancioneros tradicionales y recuperar canciones. Creamos un rico acervo de canciones para niñas y niños, sin hacer distinciones de género. 0 a 18 meses menos 3 años. Produce sonidos con diversos materiales y con el propio cuerpo casi todo el tiempo, está detrás del sonido y el silencio. Lo que encuentra lo sacude, esperando no solo alguna transformación sino también un sonido particular. Percibe el mundo de la música y el silencio a través de los diversos actos de escucha que son alimento de las experiencias artísticas y del aprendizaje en general. Disfruta de canciones poemas, canciones de repetición que provienen de la tradición oral. Amplía su repertorio musical usando materiales de su entorno. Utiliza un acervo de canciones de su comunidad de forma individual y grupal. Usa una infinidad de elementos para crear música. Palanganas, recipientes plásticos, latas, cajas, la percusión con las manos. Juega con la letra de las canciones y la música, los ritmos, también inventa canciones. Recuperación de saberes previos. Solicitar a las familias que compartan las canciones tradicionales que conocen. Pedir a cada mamá y papá que les canten las canciones con que duermen a sus hijos. Si niñas y niños vienen de un grupo anterior, pedirles a sus agentes educativos del año anterior el repertorio preferido por ellas y ellos. Sugerencias de evaluación. Importancia de la observación y registro. Observamos la disponibilidad de niñas y niños hacia la interacción de juego y música. Tomamos en cuenta sus preferencias musicales y favorecemos que esas canciones y ritmos estén disponibles. Observamos con qué repertorios cuentan las familias y cuándo los ponen en práctica. 49 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 Lenguajes. Observamos qué tipo de exploraciones sonoras realizan niñas y niños con los objetos. Registramos los procesos de niñas y niños en el aprendizaje de nuevas canciones. Registramos los descubrimientos sonoros. Registramos sus preferencias musicales. Autoevaluación de la o el agente educativo.
Muestro disponibilidad para cantar. Investigo en repertorios diversos para ofrecer variedad. Selecciono canciones con criterio artístico y pedagógico. Puedo dejar de lado las canciones con enseñanzas. Me relaciono con las familias para conocer sus contextos musicales. Pido colaboración al profesor de música para hacer crecer las experiencias musicales de niñas y niños. Contenido: proceso de desarrollo de aprendizaje. El encuentro creador de niñas y niños consigo mismas, consigo mismos, y con el mundo, por medio del disfrute de las experiencias artísticas. Descubre el movimiento estético y la representación, al participar en experiencias de expresión corporal propias. Orientaciones didácticas. Es importante que la o el agente educativo tome en cuenta. El movimiento libre permite a niñas y niños experimentar todo lo que pueden hacer con su cuerpo. A través del movimiento van construyendo la conciencia de sí mismas y de sí mismos, su identidad. Por ello decimos que en los primeros años se desarrollan la motricidad y el pensamiento de manera conjunta. Cuando el movimiento es provocado desde una exploración lúdica, les permitirá sentir placer al desplazarse, girar, saltar, rodar, extenderse, correr. Este placer se vuelve un motor para probar diferentes maneras de hacerlo e incluso para contagiar a otros a ese disfrute por moverse una y otra vez. Para que el movimiento contenga un componente expresivo es importante que surja de los impulsos propios de niñas y niños. La expresión corporal es una forma de movimiento libre, que forma parte de la danza como área artística. Como supone cierto nivel de representación, de hacer como si, y de articulación del movimiento, niñas y niños comienzan a responder a esta práctica alrededor de los 3 años, cuando van acercándose a esas conquistas. Antes de la expresión corporal realizan juegos corporales, exploraciones de movimiento y reconocimiento del espacio, que tienen mucha riqueza, aunque aún no reúnen la organización de una danza cuyas representaciones, sus metáforas, surgen del propio hacer. Por lo general alrededor de los 2 años juegan a imitar animales, por ejemplo, pero no desarrollan aún una escena metafórica, prevalece la imitación lineal. Hacer expresión corporal puede tener escenas de imitación, pero siempre con un fin más elaborado, dentro de otra escena de improvisación del movimiento, con tendencia estética. Eso quiere decir que el movimiento busca la forma de expresión, la belleza, el placer, más allá de la necesidad o la descarga. Puede ser que ofrezcamos motivaciones o creamos las condiciones para que algo ocurra, pero niñas y niños deciden hacerlo y la manera. En ese sentido, no podemos dirigir el movimiento del otro, pero sí podemos impulsarlo, posibilitarlo, provocarlo, retarlo y contagiarlo. Cuando ellas y ellos se mueven por sus propias motivaciones, curiosidades. 50 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1. Lenguajes. Deseos, nos están compartiendo algo de lo que son, de lo que sueñan y construyen. La especialista Mónica Penchansky, 2009, se refiere a bailar sus sueños, cuando los niños y las niñas hacen expresión corporal. Es recomendable para las y los agentes educativos, entonces, no dar instrucciones prescriptivas, ni marcar pasos fijos o seguir patrones ya establecidos porque de esa manera limitamos la creatividad e inhibimos el movimiento libre. El rol del agente educativo es proponer un disparador del movimiento, que puede ser un movimiento en sí mismo, una pieza musical, un material de juego, un relato.
Por ejemplo, la evocación de las malvadas hermanastras de Cenicienta que le hacían limpiar el castillo todo el día puede llevar a jugar con movimientos extremos como arrojar baldes de agua imaginarios, barrer y barrer a gran velocidad, con escobas imaginarias, utilizando todo el espacio del salón. Un juego afectivo como, por ejemplo, que todas niñas y niños se saquen los zapatos y los calcetines, y sentados en rueda muestren sus pies, y las y los agentes educativos pasen contando los dedos de cada quien con suaves toques, invitándoles luego a mover sus dedos hacia arriba y hacia abajo. Probar cómo se extienden, y salir a caminar apoyados apenas en sus dedos, crea una conciencia de sus propios pies, que además encuentra formas de juego y expresión, porque rápidamente las y los caminantes de puntas de pie se convertirán en otra cosa o se divertirán con el desafío, cayendo tal vez al piso, rodando. Las y los agentes educativos pueden aprovechar una caída para proponer rodar por el piso, levantarse en puntas de pie y volver a rodar, y aunque hay una consigna, el modo de caer y rodar es personal. Cada niña y cada niño buscará su propia expresión, su propio lugar de disfrute. Esta puede ser una situación de mucha alegría, de juego en comunidad. Es también una danza libre de los seres de pies en puntas, y el guión se va elaborando entre todas y todos, a partir de alguna idea de las y los agentes educativos, de algunas ideas de niñas y niños y de la improvisación compartida. Énfasis. Favorecemos el movimiento libre de niñas y niños en todo momento. Acercamos la música tradicional de su comunidad. Creamos espacios lúdicos en donde la música se convierta en una pieza fundamental de exploración y movimiento. Diversificamos los distintos géneros de música, de acuerdo al interés de niñas y niños. Favorecemos que niñas y niños observen y registren movimientos de sus compañeras y compañeros. Se presentan a continuación algunas ideas para hacerlo. Moverse como el objeto. Se trata de motivar la imitación del movimiento, diversificando distintas maneras de moverse. Conviene usar objetos que puedan moverse de diferentes maneras, por ejemplo, una tela, una almohada, una cuerda gruesa. Moverse imitando a la otra o al otro. Los juegos de imitación o de espejo son muy llamativos cuando se redimensionan los movimientos y se hacen crecer o se van volviendo extraordinarios. Al jugar es importante pedirles que siempre se mire de frente al que guía y realizar movimientos suaves, claros y amplios, para facilitar la imitación. Seguir al líder y alternar los líderes, también es muy atractivo en esas edades, aun cuando no todos puedan seguir todos los movimientos. Moverse respondiendo al movimiento de la otra o del otro. En una especie de pregunta y respuesta donde cada movimiento es diferente, uno hace y el otro reacciona con otro movimiento que está motivado por el movimiento anterior. Es interesante lo que sucede con esta dinámica. Hay niñas y niños que les emociona intentar movimientos cada vez más complejos e inesperados. Es importante que como agentes educativos evitemos los juicios ante las propuestas de movimiento y que aceptemos con toda disposición la propuesta del otro. 51 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 Lenguajes. Los sonidos que generan movimiento. Es conveniente que las y los niños sean conscientes de que hay sonidos a su alrededor y ellos pueden generar sonidos que se pueden expresar en movimientos. Desde escuchar y reconocer los sonidos del corazón y de la respiración. Los sonidos que existen en el ambiente, los sonidos generados por la exploración de mi voz.
Los sonidos provocados por objetos que hago sonar. Los sonidos que provoca mi movimiento. El movimiento que genera sonidos. Esto sucede cuando todos los sonidos que provocamos son pretextos y detonadores para moverse, principalmente las pisadas, el choque de manos, las palmadas en el piso, el roce con texturas del espacio. Disposición del espacio de exploración. La configuración de los espacios también puede ser motivación para el movimiento, pues hay ciertas condiciones que invitan a realizar ciertas acciones. Si contamos con una escalera, o con muchas puertas abiertas, si hay o no diferentes niveles, si hay ventanas, pueden utilizarse esas variaciones como detonante para el juego corporal. 0 a 18 meses menos 3 años. Realiza juegos corporales de imitación e interacción de movimientos. Inicia la marcha y muchas veces repite el juego de girar sobre sí mismo. Gira alrededor de las personas o tomado de una columna, también gira sentado en el suelo. Siente placer al desplazarse, girar, saltar, rodar, extenderse y correr, mediante exploraciones lúdicas y movimientos libres. Experimenta diversas formas espontáneas de danzar de acuerdo con su propia fantasía y a las fantasías colectivas. Realiza desplazamientos libres distintos a la consigna, evitando coreografías y movimientos estereotipados que le indican las personas adultas. Recuperación de saberes previos. Evocar con niñas y niños cómo se mueven distintos elementos. Evocar cómo se movían cuando eran bebés. Reconocer danzas de sus comunidades. Reconocer elementos que se usan para danzar. Conversar sobre sus destrezas de movimiento. Sugerencias de evaluación. Importancia de la observación y el registro. Observamos las respuestas o expresiones de niñas y niños. Observamos si se mueven libremente o están esperando una indicación del agente educativo. Identificamos en qué momentos son más espontáneos niñas y niños. Cuándo se sienten más libres para moverse. ¿En qué situaciones lo hacen? Observamos sus habilidades para el movimiento. Por ejemplo, si pueden saltar en profundidad, si pueden saltar de un pie a otro, si pueden esperar turnos o se les hace muy difícil aún, en ese caso no vamos a proponer juegos que tengan demasiado tiempo de espera entre un turno y otro. Observamos si pueden registrar e imitar los movimientos de sus compañeros. Observamos si son creativos a la hora de inventar formas de moverse. Registramos qué es lo que más les gusta y con qué realizan más movimientos. Registramos lo que no representó algo interesante para niñas y niños. 52 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 Lenguajes. Registramos los movimientos espontáneos de niñas y niños y las causas que los originan. Registramos si hay niñas y niños que inhiben sus movimientos. Registramos si hay algunas acciones que realicen, situaciones u objetos que promuevan el movimiento libre. Registramos las propuestas de niñas y niños para considerar en actividades futuras. Autoevaluación de la o el agente educativo. Identifico si permito el movimiento libre o de qué manera se da nuestra intervención pedagógica. Valoro si genero las condiciones para que niñas y niños sean creativos, espontáneos y se muevan como lo elijan. Valoro si soy intrusivo dándoles patrones establecidos. Identifico si tengo actitudes que inhiban el movimiento y la expresión libre de algunas niñas y algunos niños. Identifico si alguna niña o niño tiene dificultades para el movimiento. Contenido: proceso de desarrollo de aprendizaje. El encuentro creador de niñas y niños consigo mismas, consigo mismos,
y con el mundo, por medio del disfrute de las experiencias artísticas. Disfruta la lectura como una experiencia que alimenta su curiosidad y capacidad creadora tanto en la familia como en el servicio educativo. Orientaciones didácticas. Es importante que la o el agente educativo tome en cuenta. Aprender a leer es una tarea que comienza desde el inicio de la vida. Niñas y niños leen con todos los sentidos, desde que nacen, para apropiarse de los saberes y sentidos humanos. Luego llega la lectura de libros, desde el primer día en que niñas y niños ingresan a la educación inicial. Y aunque el propósito fundamental es acercarlos al lenguaje poético, a la oralidad, a la ficción y a los libros informativos que les ayudan a ampliar sus mundos y desarrollar su curiosidad, alimentar su imaginación y sus posibilidades creadoras, en simultáneo van infiriendo las propiedades de la lectura y la escritura convencionales a partir de estas experiencias primarias. Por ese motivo, podemos decir que aprender a leer y a escribir es un aprendizaje que se inicia, o se puede iniciar, en la educación inicial, y ocurre gracias a la interacción entre adultos, niñas y niños, a la exploración y a la observación. Niñas y niños no aprenderían a leer libros si nosotras y nosotros no los pusiéramos a disposición e hiciéramos las mediaciones necesarias, como la lectura en voz alta y el regazo que sostiene y acompaña. Cualquier espacio puede convertirse en una oportunidad para leer o contar historias. La sala de la casa, el transporte público, el parque, un centro comunitario, un campamento, librerías, bibliotecas, etc. En estos espacios o encuentros estamos diciendo a niñas y niños: te miro, estamos cerca, no estás solo. Ponemos nuestra voz, nuestro gesto, nuestra expresividad, nuestra mirada al servicio del vínculo afectivo que genera confianza, y del vínculo con las historias que nos definen como seres humanos herederos de los sentidos más profundos de la existencia. Asimismo, establecemos relación con nuestra propia infancia, y es entonces que nos permitimos jugar con la imaginación, haciendo de la lectura un espacio lúdico que transforma el momento compartido en experiencia. 53 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 Lenguajes. Las y los agentes educativos debemos asumir la responsabilidad de crear la biblioteca de cada salón y poner a disposición los libros, para que sean leídos en los servicios de educación inicial y también puedan llevarse en préstamo a la casa. Las bibliotecas son lugares imprescindibles para las y los bebés, niñas y niños. Debemos garantizar que tengan espacio, tiempo, acervo y mediaciones. La selección de libros para la biblioteca importa mucho. Partimos de que existe una gran diversidad de géneros literarios. Mientras más géneros presentemos a niñas y niños, más oportunidades proporcionaremos de imaginar y conocer. Al seleccionar el acervo, es necesario recordar que los buenos libros literarios no tienen un objetivo fijo y único, que no responden a un propósito de aprendizaje escolar, sino especialmente literario. Jugar con la fantasía, pensar, reflexionar, viajar, por dentro y por fuera. 19. Otro aspecto a considerar es que la edad de los lectores no responde a la edad cronológica, es decir, que no existen los lectores de 2 años o de 3 años, existen lectores más o menos interesados y profundos, de acuerdo a la experiencia cultural que les hayamos ofrecido, véase nota al pie 6. Si la edad de nuestros lectores depende de las experiencias y el acercamiento que haya tenido con los libros,
quiere decir que no existen libros para niñas y niños de 1, 2 o 3 años, sino buenos libros que tendremos que explorar junto con niñas y niños, para ver qué es lo que más les interesa, cómo construye cada uno su camino lector. López, 2018. Por eso, es bueno desconfiar de las recomendaciones editoriales que parecen suponer para qué edad es cada libro. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en Sanud, en localidades con menos de 100.000 habitantes realizada en 2019, en su apartado sobre desarrollo infantil temprano describe la importancia de que la primera infancia tenga a su disposición libros infantiles. El acercamiento de niñas, niños y sus familias a los libros, permite disfrutar la lectura en voz alta. Contar con un rico y variado acervo, contribuye a la exploración y al disfrute, favoreciendo el interés de continuar la experiencia en casa, generando hábitos lectores. Debemos planear préstamos fluidamente, para que todas las familias sientan que los libros les pertenecen, que tienen derecho al lenguaje, y que en la literatura encontramos las más variadas formas del amor, de la naturaleza, de la cultura. Descubrir el placer de leer historias, compartir la experiencia sensible de encontrarse con sus hijos en una misma emoción, divertirse, escucharse, pensar juntos, conversar, son acciones necesarias y estimulantes del vínculo amoroso, además de incluir a niñas y niños en el mundo cultural de la lengua del relato. Niñas y niños se convierten en lectoras y lectores desde la más temprana infancia, y ese lugar seguro dura toda la vida. Muchos estudios demuestran que las experiencias iniciales tienen un fuerte impacto en los procesos de alfabetización convencional, además de la posibilidad de aprender a imaginar y vivir en el plano de la metáfora. Leer es una acción básica, como el juego. Los niños y las niñas necesitan leer todos los días, pasar tiempo en el regazo de quien les lee, leer con sus amigos, leer solas y solos, en la intimidad, con la calma de quien explora una ilustración, una idea, como cuando van y vienen en la lectura de una página a otra, y se quedan detenidos al ritmo del propio tiempo interno en la página o secuencia preferida. 19 Secretaría de Educación Pública. 2020. Guía para padres y madres de familia. Mi primera biblioteca. La lectura y los libros para niños y niñas. 54 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 Lenguajes. Énfasis. Permitimos que sean niñas y niños quienes tomen los libros en sus manos, exploren las ilustraciones, el objeto en sí. Y aquí vale la pena detenernos para afirmar que, explorar, no es solo una acción física. A veces creemos que solo se explora lo que se sacude, se muerde, se arroja. Pero la exploración es algo mucho más amplio. Se exploran los sonidos, las palabras y la música que se escucha. Se explora una historia cuando niñas y niños atienden a lo que le está ocurriendo al ratoncito que quiere escapar del gato, y entonces tienen que hipotetizar qué ocurrirá, con qué cuenta el gato y con qué cuenta el ratón, etc. Leemos en voz alta para niñas y niños, de esta forma también estamos acompañando amorosamente y permitiéndoles conocer el lenguaje. Ponemos a disposición de niñas y niños variedad de libros de buena calidad y permitimos que elijan por sí mismas y por sí mismos los libros que quieran explorar. Recordamos que el mismo libro puede ser leído varias veces, si así lo piden. Para aquellos casos donde las personas adultas no sepan leer en el sentido convencional,
propiciamos la lectura a través de las ilustraciones, colores, situaciones observadas, etc. Las figuras de referencia en compañía de sus hijas o hijos pueden imaginar qué dirá ese libro. Por ejemplo, Trucas, escrito por Juan Gedovius, puede ser narrado por nuestras palabras o miradas. 0 a 18 meses menos 3 años. Explora los libros chupándolos, estrujándolos, hojeándolos y reacciona con emoción y asombro, sacudiendo piernas y brazos, gritando, balbuceando. Interactúa sensiblemente en comunidades lectoras, para favorecer su curiosidad e imaginación. Disfruta del objeto libro, que le lean en voz alta. Algunas niñas y niños tienen libros favoritos. Selecciona libros que son de su agrado y señala con el dedo algunas imágenes que son relevantes para ellos, mostrando una experiencia estética. Amplía su imaginario narrando historias, escuchando cuentos, emitiendo sonidos divertidos con diferentes tonos de voz. Disfruta de leer solo, en grupo y en todo momento. Recuperación de saberes previos. Indagamos qué experiencias y recuerdos con la lectura tienen las figuras de referencia de niñas y niños. Tenemos encuentros donde madres, padres, abuelos, abuelas, etc. narren historias para niñas y niños que transmitan la cultura oral de los cuentos, fábulas, historias, etc., valorando las lenguas originarias de la comunidad. Sugerencias de evaluación. Importancia de la observación y registro. Tomamos atención a la selección de libros y solicitudes de niñas y niños. Observamos reacciones espontáneas y personales al tener contacto con los libros. Observamos capacidades de lectura de niñas y niños, concentración, repetición de las historias, conversación sobre los libros, tiempos de lectura. Observamos las actitudes lectoras de las madres y los padres. Observamos qué ocurre con la lectura de los diferentes géneros. Prefieren poemas, relatos de miedo, relatos de humor, libros informativos de determinado tema, etc. Observamos cómo evoluciona la actitud física con los libros en las y los bebés. 55 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 Lenguajes. Observamos cómo incide el vocabulario de los libros en el vocabulario cotidiano de niñas y niños. Observamos si niñas y niños tienen interés en la escritura y comienzan a desarrollar hipótesis sobre la lengua escrita y la lectura convencional. Registramos las preferencias estéticas, es decir, qué géneros, ilustraciones o autores eligen niñas, niños y sus familias. Registramos las manifestaciones y expresiones de niñas y niños cuando leemos un libro. Autoevaluación de la O. El agente educativo. Exploro, leo e identifico cuáles son nuestros libros favoritos. Conozco todo el acervo de la biblioteca con la que cuenta el Servicio de Educación Inicial. Presto atención a las investigaciones o curiosidades que resultan de la lectura, acompañamos pertinentemente, sin ser invasivos y entablando una relación de igualdad y confianza con niñas y niños. Practico la lectura en voz alta. Converso sobre los libros y la lectura con mis compañeras y compañeros de trabajo. Estimulamos el préstamo y acompañamos a las familias a apropiarse de los libros. Contenido. Proceso de desarrollo de aprendizaje. El encuentro creador de niñas y niños consigo mismas, consigo mismos, y con el mundo, por medio del disfrute de las experiencias artísticas. Experimenta diversos roles, como espectadora, espectador y participante en narrativas teatrales.
Orientaciones didácticas. Es importante que la o el agente educativo tome en cuenta. Las experiencias artísticas comprenden diferentes áreas, en las que podemos expresar ideas, sentimientos, temores. Crear y representar a través del dibujo o la pintura son las actividades más usuales que se asocian al proceso artístico. Sin embargo, encontramos en la dramatización, la literatura, la música, la danza o el teatro otras formas de expresarnos, de convivir e interactuar. Diversificar los espacios y oportunidades de expresión e intercambio permite a las y los bebés, las niñas y los niños desarrollar su capacidad simbólica y creativa, así como acercarse de forma significativa a aspectos propios de su cultura. Por ello es sumamente importante que sean espectadores, partícipes y protagonistas de experiencias de esa índole, considerando al arte como un proceso al que todas y todos tienen derecho de acceder en libertad y en gozo. Disponer del cuerpo y el espacio para comunicarnos abre posibilidades para que las y los bebés, las niñas y los niños experimenten otra forma de comunicar y representar. En las experiencias teatrales, la lengua del relato enriquece la interacción con elementos diversos como rimas, poemas, cantos, narraciones que envuelven sonora y afectivamente a los participantes. Además se suman los recursos visuales y de movimiento. Bertha Iriad nos habla sobre la relevancia y la interdisciplinariedad del teatro de la siguiente manera. En las distintas modalidades del teatro hallamos una amplia gama de vinculaciones con otras disciplinas. El teatro con palabras es literatura. El que se realiza solo con gestos y movimientos nos acerca a la danza, a la pantomima. El teatro de 56 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 Lenguajes, títeres y de máscaras incorpora a las artes plásticas, lo mismo que el de sombras, que de paso ofrece una probadita de las leyes de la óptica. 20. Además de la expresión, la observación y la apreciación se suman a las habilidades que se desarrollan en este proceso artístico. Detenerse en los objetos, movilizando sus sentidos y sus pensamientos, rescatando las emociones y sensaciones que la experiencia les provoca. El teatro es juego natural en la infancia, pero también introduce ciertas normas que le son intrínsecas. Hay un inicio, desarrollo y fin. Hay una noción de tiempo, pues la extensión del juego no es indefinida. Cuando niñas y niños son más grandes se convierte en una labor de equipo, genera empatía, se aprenden habilidades conversacionales como la toma de turnos y la escucha, aparecen conflictos y con ellos la oportunidad de encontrar soluciones creativas, se pueden intercambiar roles y también preparar vestuario, escenografías, objetos. Es una actividad que une a un grupo con una meta común y es de mucho disfrute y aprendizaje para todas y todos. Niñas y niños practican el juego dramático sin necesidad de estímulo o permiso, pues la representación forma parte de sus impulsos básicos. Al convertirse en mamás, hechiceros o espías, no solo se divierten, sino que desarrollan el lenguaje, la destreza física, la comprensión de realidades distintas a la propia, la resolución de problemas, la capacidad de trabajar en forma colectiva y muchas otras habilidades. El juego dramático es un antecedente del teatro, en forma espontánea y sin espectadores se desarrolla la acción dramática. En esos juegos, niñas y niños siempre son protagonistas. En el teatro, en cambio, ensayan el lugar de espectadores,
un lugar muy rico desde el punto de vista de la toma de distancia, de la espera, de la contemplación. Al organizar juegos de representación, juegos con títeres, teatro de sombras, juegos con disfraces o máscaras, daremos la posibilidad a las y los bebés, niñas y niños de ingresar en terrenos de la simbolización generando pensamientos subjetivos que no se limitan a los objetos o personas presentes, sino a aquellos que se evocan desde su interior y, además, se matizan con la voz y con el cuerpo. Jugar a ser otro diferente al yo fortalece la conformación de la personalidad y autoestima, asegurando el lugar que tiene en el mundo, lugar con el que puede jugar, elaborar sus miedos, disfrutar de sus anhelos y sentimientos. Lugar que puede abandonar por momentos, con la certeza de poder ocuparlo nuevamente. Con respecto a los títeres, es bueno recordar que no es imprescindible contar con un retablo convencional. Jugando con cajas y títeres allí mismo puede desarrollarse una obra, por ejemplo. Dos niños de 3 años que jugaban con títeres ratones de tela tomaron un zapato de adulto que estaba en la caja de disfraces y con él hicieron la casa de un ratón. Iniciaron una puesta en escena con los dos ratones, que se escondían en la casa zapato y salían de paseo y se corrían uno a otro. Otros niños miraban la obra de títeres, y luego cambiaban de roles. Los espectadores pasaban a ser titiriteros, los titiriteros volvían al lugar de espectadores. Vemos aquí que no siempre es el agente educativo quien tiene el control, niñas y niños que tienen experiencia en generar sus propios juegos también son capaces de armar y sostener obras de títeres, para ellas y ellos y para sus amigas y amigos. Énfasis. Propiciamos actividades en las que las y los bebés, niñas y niños desarrollen habilidades de observación y apreciación. Recorridos por la naturaleza, contemplar esculturas o pinturas, mirar fotografías, entre otros. Participamos como espectadoras y espectadores en obras de teatro organizadas por las y los agentes educativos y familias para acercar a niñas y niños a la expresión teatral, en diversos formatos. Teatro de títeres, teatro de objetos, Kamishibai, teatro de sombras, marionetas. 20 Iriad, B. 2016. ¿Qué niños tan teatreros? Volume 1. Teatro del mundo para las nuevas generaciones. Ediciones SM. 57 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 Lenguajes. Utilizamos materiales diversos para involucrar a las y los bebés, niñas y niños en situaciones teatrales. Antifaces, máscaras, títeres de tela, de caja, de papel, de guante. Representaciones con luces y sombras, juegos frente al espejo, juegos con muñecos, entre otros. Consideramos los recursos literarios del Servicio de Educación Inicial para organizar puestas en escena o representaciones con las y los agentes educativos, familias, bebés, niñas y niños. Jugamos con rondas, rimas, adivinanzas y canciones que se pueden representar y dramatizar. 0 a 18 meses menos 3 años. Escucha y reconoce los sonidos de los latidos del corazón, los de su respiración, los que existen en el ambiente y los que producen los objetos. Se mueve al sonido de palabras, ritmos, percusiones o alguna otra expresión musical. Expresa a través de gestos, sonidos y movimientos, algunos aspectos de la vida cotidiana que quiere representar. Evoca y representa danzas, bailes o cantos de su ambiente de vida.
Participa de juegos tradicionales que hay en su entorno inmediato. Recuperación de saberes previos. Compartimos la importancia que tiene el que las y los bebés, niñas y niños sean partícipes de actividades culturales diversas. Invitamos a las familias a formar parte de actividades como dramatizaciones y puestas teatrales. Ofrecemos a las familias sugerencias sobre los materiales que pueden utilizar para organizar juegos dramáticos y expresiones teatrales en casa. Sugerencias de evaluación. Importancia de la observación y registro. Registramos las actitudes que manifiestan las y los bebés, las niñas y los niños al asumir roles de espectador, espectadora o participante. Registramos los guiones que inventan niñas y niños en sus juegos dramáticos. Registramos los tiempos de concentración y espera de niñas y niños frente a las obras. Registramos si llevan experiencias de las obras de teatro que les ofrecemos a sus propios juegos. Registramos su capacidad de organizar relatos y ponerlos en escena. Autoevaluación de la o el agente educativo. Incorporo experiencias relacionadas con el teatro y las dramatizaciones para favorecer el aprendizaje de niñas y niños. Reconozco el trabajo intelectual y emocional que viven niñas y niños al asumir roles diversos en los juegos teatrales. Propicio la observación y apreciación como experiencia artística en las y los bebés, niñas y niños. Utilizo materiales variados para enriquecer las propuestas artísticas. Rescato las expresiones espontáneas de niñas y niños como generadoras de situaciones posteriores de juego y aprendizaje. Doy continuidad al juego dramático de las y los bebés, niñas y niños. Incorporo la literatura, mímica y expresión corporal a los juegos e interacciones con niñas y niños. 59 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 Saberes y pensamiento científico. Saberes y pensamiento científico. Desde el nacimiento, el ser humano busca conocer todo aquello que lo rodea y que conforma su entorno natural y sociocultural a partir de su curiosidad e interés por explorarlo. Conforme niñas, niños y adolescentes interactúan con el mundo, desarrollan experiencias y construyen saberes que se amplían y diversifican, por lo que es importante reconocer que existen diferentes caminos para construir conocimientos, usarlos y compartirlos. El objeto de aprendizaje de este campo es la comprensión y explicación de los fenómenos y procesos naturales tales como cuerpo humano, seres vivos, materia, energía, salud, medio ambiente y tecnología, desde la perspectiva de diversos saberes y en su relación con lo social. Los saberes provienen de conocimientos y prácticas específicas construidas en diversos contextos incluyendo el conocimiento científico, mismos que conforman un acervo social y cultural que se refiere a las distintas maneras de pensar, hacer, expresar y representar de las personas que determinan la pertenencia a una comunidad o a un grupo social. Las ciencias son construcciones, entre muchas otras, para explicar la realidad física, que a su vez está condicionada por factores culturales e históricos. En tanto la construcción cultural, no se puede afirmar que sea superior a otros sistemas de conocimientos, ya que cada explicación puede ser adecuada en mayor o menor medida según el contexto en el que se aplique. Por esta razón, y desde una perspectiva democrática y plural, se plantea la necesidad de que la enseñanza científica forme en las y los estudiantes la capacidad de analizar distintas concepciones del mundo y para que aprenda a tomar decisiones sobre la explicación más adecuada al momento de resolver cada problema concreto.
En este marco, el pensamiento científico representa un modo de razonamiento que implica relaciones coherentes de conocimientos fundados en el desarrollo de habilidades para indagar, interpretar, modelizar, argumentar y explicar el entorno. El estudio de este campo aporta a la formación de una ciudadanía que cuente con conocimientos para resolver un problema determinado o explicar lo que sucede a su alrededor. Participe democráticamente. Genere y exprese opiniones propias y tome decisiones fundamentadas en asuntos de trascendencia personal y social. Y contribuye en la transformación sustentable de la comunidad. Finalidades del campo. Este campo está orientado a que niñas, niños y adolescentes adquieran y desarrollen de manera gradual, razonada, vivencial y consciente la comprensión para explicar procesos y fenómenos naturales en su relación con lo social, los cuales ocurren en el mundo con base en los saberes y el pensamiento científico por medio de indagación, interpretación. 60 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 Saberes y pensamiento científico. Experimentación, sistematización, representación con modelos y argumentación de tales fenómenos. El reconocimiento y uso de diversos métodos durante la construcción de conocimientos para contrarrestar la idea de un método único. La toma de decisiones libres, responsables y conscientes orientadas al bienestar individual, familiar y comunitario para una vida saludable. La práctica de relaciones sociales igualitarias e interculturales, así como relaciones que coadyuven a cuidar el medio ambiente y transformar de manera sustentable su comunidad. El acercamiento a los conocimientos científicos y tecnológicos tomando en cuenta que son resultado de actividades humanas interdependientes desarrolladas en un contexto específico, que están en permanente cambio, con alcances y limitaciones, y se emplean según la cultura y las necesidades de la sociedad. La apropiación y el uso del lenguaje científico y técnico como medio de comunicación oral, escrita, gráfica y digital para establecer nuevas relaciones, construir conocimientos y explicar modelos. Especificidades del campo formativo para la fase 1. Niñas y niños nacen dotados del impulso por conocer. La curiosidad es el motor que nos lleva a los seres humanos a experimentar y descubrir el mundo, su funcionamiento, los modos posibles de interacción. A ese deseo de conocer lo llamamos impulso epistémico. Podríamos decir que las y los bebés desarrollan desde el principio de la vida los caminos que dan lugar al conocimiento y a la creación, guiados por su curiosidad. Y lo hacen, fundamentalmente, desde la exploración, la investigación y el juego. Esto involucra la relación con todos los objetos, incluidos los juguetes, los libros, los diversos materiales de la cultura, además de la naturaleza, el mundo cotidiano, los vínculos humanos y el contexto comunitario. Las experiencias de aprendizaje que se les ofrezcan en ambientes continentes y protegidos permitirán intensificar su necesidad y habilidad para aprender de acuerdo con sus intereses, revelando una niña o un niño investigador, creador y consciente de sus capacidades y de las de su entorno. Arte y ciencia van de la mano. El espacio poético, impregnado del jugar y de las experiencias artísticas, y la búsqueda del conocimiento, incluida la ciencia, no se oponen. Los dos parten del deslumbramiento ante el enigma y languidecen frente a la consigna. 21, dice la escritora Graciela Montes, 2007. Por eso podemos decir que las formas de acercarse al conocimiento, de las y los bebés,
las niñas y los niños pequeños, son tan profundas como lúdicas. Cuando juegan, cuando pintan, cuando inventan una historia, cuando se deslizan por la resbaladilla, cuando traspasan agua de un recipiente a otro y van descubriendo las particularidades de la materia líquida y tantas otras experimentaciones sobre el mundo físico, niñas y niños están. 21 Montes Miró, R. G. 2000. De la consigna al enigma, o cómo ganar espacio. Educación y Biblioteca, 12-112-58. 63. https. Dialnet. Unirioja. Es, Servlet, artículo. Código igual a 127239. 61 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 Saberes y pensamiento científico. Aprendiendo, integralmente lo novedoso de la experiencia, y eso lo transforman en conocimiento. Recuperan las vivencias corporales, imaginarias, sensibles, y las reúnen con los enigmas, que descubren a partir de observar, curiosear, probar y poner en funcionamiento las cosas. Resaltamos esta relación, para mostrar por qué en el programa de educación inicial apostamos por un abordaje del saber basado en el juego, el arte y la experimentación sobre el ambiente. Del mismo modo, los vínculos y las interacciones con las personas que forman parte de su comunidad familiar y de la comunidad ampliada son fundamentales. La observación de niñas y niños hacia lo que hacen las personas que se encuentran a su alrededor y la interacción social y afectiva son los primeros pasos para poner en práctica sus capacidades. El aprendizaje se favorece si se permite que participen y se involucren en experiencias variadas de juego, conversaciones, tareas hogareñas, lectura, dando espacio para que desarrollen sus respuestas, generando escucha, convivencia, cuidando la vitalidad de sus ritmos. Es importante que se reconozcan los saberes comunitarios como información valiosa que contribuye a que niñas y niños participen activamente en el mundo social, interpreten y realicen acciones derivadas de su contexto y la cosmovisión de su comunidad. Volvemos a señalar la importancia del juego, y la necesidad de una pedagogía que lo libere de consignas adultas. Muchas veces el agente educativo utiliza el juego como un recurso para enseñar otras cosas. En el programa de educación inicial el juego es libre, está basado en la iniciativa de niñas y niños, porque confiamos en su poder creador, motor de la inteligencia y el pensamiento. El papel del agente educativo será ofrecer materiales, tiempos, espacios que garanticen el desarrollo del juego, la interacción entre niñas y niños, y además observará con atención y afecto el cómo de cada juego desplegado, con el fin de hacerlo crecer, de facilitarlo a partir de las posteriores planeaciones. El aprendizaje entre los 0 y los 3 años está basado en los vínculos humanos, en la flexibilidad que ofrecen el juego, la lectura, las experiencias artísticas y científicas sobre el ambiente cotidiano. 62 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 Saberes y pensamiento científico. Contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje. Del campo formativo. Contenido proceso de desarrollo de aprendizaje. El juego como base de la experiencia de investigación para que niñas y niños construyan sentido del mundo, de sí mismas y de sí mismos. Desarrolla contenidos simbólicos que se ponen en marcha a través de las experiencias lúdicas, para hacer crecer la capacidad de imaginación, la fantasía y el pensamiento.
Orientaciones didácticas. Es importante que la o el agente educativo tome en cuenta. La función simbólica es la capacidad de imaginar, a partir de la reelaboración de la realidad conocida y de las sensaciones y emociones del propio mundo interno, construyendo nuevas representaciones sobre las cosas y las experiencias. Da lugar al juego simbólico y a todas las habilidades del jugar, fundamentales en la primera infancia. El juego simbólico o juego del, como si, evoluciona y se complejiza a lo largo de toda la infancia. El juego es una fuente de placer, un medio de expresión, experimentación y creatividad. Es una necesidad biológica y a la vez está ligado a las emociones de la vida psíquica. Desde los primeros estudios de Johann Huizinga, historiador que investigó el juego a lo largo de la filogénesis, hasta los últimos estudios de la psicología y la neurociencia, existe una gran coincidencia acerca del valor humanizante del juego. Podríamos decir que nos hacemos humanos a través del jugar y del lenguaje. La emoción que produce el juego no es solo individual, sino que nos vincula con lo social y funciona como mecanismo de adaptación al entorno. Ruiz de Velasco, 2011. Lo simbólico en cada vida humana se inicia muy temprano. Cuando las y los bebés comienzan a fantasear el pecho de la madre, en la espera por ser alimentados, ya está en juego la base simbólica que da lugar a lo imaginario. Winnicott, 2016. Desde ese primer tiempo, la mente de la y el bebé construye a partir de su imaginación el consuelo amoroso que supone reencontrarse con la madre, el padre o las figuras que alimentan y dan sostén, porque en la alimentación misma también hay un contenido simbólico. Lo que llega con la persona adulta que alimenta no es solo la leche, sino también la caricia, la mirada, el aroma y la voz que dan seguridad y confianza. A partir de ese momento, la fantasía hecha de material simbólico crece y da la oportunidad de transformar, de recrear el mundo, de construir significados personales a partir de las propias experiencias o percepciones. Permite explorar lo que sucede en la vida interior y exterior, y metaforizarlo. ¿Y qué es la metáfora? La posibilidad de transformar una cosa en otra, o un sentimiento en otro, a través de un contenido simbólico. El centro de la función simbólica es la metáfora, y al darle a un objeto o a una experiencia el significado que deseamos o necesitamos a través del juego, transformamos el mundo en el que vivimos y reconstruimos un mundo propio, de acuerdo con las propias necesidades psíquicas. Por eso decimos que el juego es el lugar de expresión más personal, y que siempre deberá ser libre para que sea juego. Es común ver a niñas y niños jugando a esconderse tras la sabanita, inventando estructuras en el espacio, creando formas abstractas con sus movimientos, armando tiendas, convirtiéndose en mamás o papás de sus muñecos o animales, conduciendo autos que son cajas, haciendo el trabajo de enfermeros, doctoras o astronautas. De esta manera, metaforizan sus propias vivencias familiares y sociales, trabajan sobre sus mundos interiores, hacen crecer su creatividad, así como el desarrollo del lenguaje y el pensamiento. 63 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 Saberes y pensamiento científico. El juego simbólico puede surgir desde la seguridad y el bienestar, pero también aparece como manifestación de inquietudes, miedos, necesidades o deseos, aspectos profundos que no pueden ser expresados con palabras y que encuentran una salida a través del jugar.
Una función importante del juego es que los errores o las equivocaciones son permitidas, o mejor dicho, que en el juego no hay errores, porque no hay un fin predeterminado, todo forma parte de la exploración creadora. El juego dura mientras divierte, y ese tiempo depende de los jugadores, por eso le damos tanta importancia a las decisiones de niñas y niños en cuanto al tiempo de jugar, más allá de las intenciones previas de las y los agentes educativos con su planeación. Una o un agente educativo que valora y respeta el juego, sabrá adaptar sus tiempos planeados a los tiempos necesarios de juego en niñas y niños, en cada ocasión. El juego es una manera de asimilar la cultura, de conocer la realidad del mundo que nos rodea y en el que niñas y niños aprenden a vivir. Nos iguala y nos protege frente a la rutina, genera las vivencias más profundas y engrandece el camino de la convivencia creadora. Énfasis. Elaboramos una planeación centrada en el juego. Proporcionamos ambientes de juego donde niñas y niños se sientan seguros y apoyados. Permanecemos atentos y cercanos sin ser intrusivos. Aceptamos la invitación a participar como cojugadores cuando niñas y niños desean incluirnos. Ampliamos nuestro repertorio cultural, leyendo, buscando juegos y materiales novedosos para incluir en nuestras planeaciones. Habilitamos todos los contenidos lúdicos que niñas y niños elijan. Facilitamos materiales desestructurados y juguetes de buena calidad. Favorecemos el juego en la naturaleza y en espacios abiertos. Favorecemos el movimiento y el juego corporal. 0 a 18 meses menos 3 años. Participa en juegos que permiten la identificación del entorno y del propio cuerpo. Usa y dispone de materiales que se encuentra a su paso y los explora a través de los sentidos. Participa en los ambientes de aprendizaje disfrutando de experiencias artísticas en las que expresa sentimientos y emociones. Incrementa el potencial creativo y la interacción entre iguales. Descubre el propio cuerpo, explora el cuerpo de otras personas de la familia, de objetos, permite el acercamiento a las personas y demanda sostén físico. Decide con base en sus intereses e iniciativas los materiales de construcción u otros que favorecen su imaginación. Juega con libertad, aceptando las propuestas e iniciativas de otras niñas y niños, sin distinción de género. Construye nuevos juegos que le permiten explorar, curiosear, investigar, probar, haciendo uso de material diverso y novedoso. Señala y nombra los objetos, los espacios y a las personas con las que quiere interactuar. Muestra habilidad motriz para desplazarse, ser autosuficiente y relacionarse con su entorno ampliando su territorio de experiencias. 64 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 Saberes y pensamiento científico. Recuperación de saberes previos. Analizamos la variedad y el repertorio de recursos, por ejemplo, recursos lingüísticos, materiales culturales, entre otros, al alcance de niñas y niños en sus hogares y apoyándonos con sus figuras de referencia para continuar las experiencias en casa. Es importante que podamos transmitir la importancia que tiene el juego para ayudar a crear y fortalecer vínculos. Podemos indagar a qué juegos les gusta jugar a niñas y niños cuando están en casa. Sugerencias de evaluación. Importancia de la observación y registro. Observamos para reflexionar y comprender, para reconocer los detalles y darle sentido a lo que niñas y niños hacen al jugar, así como a los planteamientos que hacemos como agentes educativos. Si observamos bajo una mirada abierta y sensible, nuestra actitud como agentes educativos cambia,
nos volvemos más dúctiles, disfrutamos de la sorpresa, somos menos directivos y más atentos y respetuosos a lo que niñas y niños plantean. Observamos cómo juegan niñas y niños. Observamos qué usos dan a los materiales que encuentran. Observamos con qué tipo de materiales sienten mayor afinidad. Observamos cuáles son sus expresiones verbales y emocionales. Observamos qué significado o valor le dan a los materiales y objetos con los que deciden jugar. Observamos qué aspectos de la realidad o de su vida cotidiana han decidido representar a través del juego. Observamos cómo interactúan entre ellas y ellos. Autoevaluación de la O. El agente educativo. Propicio ambientes de juego simbólico para niñas y niños, considerando sus intereses, acercando elementos de su contexto familiar y comunitario. Estoy disponible para compartir juegos de interacción con las y los bebés, niñas y niños pequeños. Me apoyo de las narraciones para ampliar el imaginario de niñas y niños a través de las diversas formas de contar las historias, jugando con diferentes tonos de voz. Establezco una comunicación asertiva con los cuidadores o figuras de referencia para que ofrezcan experiencias de juego en casa. Contenido: proceso de desarrollo de aprendizaje. El juego como base de la experiencia de investigación para que niñas y niños construyan sentido del mundo, de sí mismas y de sí mismos. Juega y se expresa artísticamente, con autonomía a partir de sus propios imaginarios, para favorecer el crecimiento de su espacio potencial, como lugar del juego, de la cultura y el arte. Orientaciones didácticas. Que el espacio potencial, concepto acuñado por Donald Winnicott y retomado en la mayoría de los estudios actuales sobre psicología de la infancia, hace mención a la zona especial donde ocurren los fenómenos de la cultura y del juego. En parte es un espacio. 65 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1. Saberes y pensamiento científico. Exterior, el de la vida cotidiana, y en parte es un espacio interior, el de la vida psíquica personal. Es donde surgen la ilusión, la creatividad, el jugar y la experiencia cultural. Es el terreno de la imaginación, es decir, el espacio intermedio entre el mundo real y el interno o entre la realidad y la fantasía, véase nota al pie 9. Está hecho de las fantasías y los sentimientos propios, y de los alimentos del mundo y la vida exterior. Es un lugar liberado de consignas, como señala Graciela Montes 22. Un territorio en constante conquista, siempre en elaboración, en permanente hacerse. Paréntesis que cierra punto. Única zona liberada. Es el lugar más personal, donde se desarrolla la potencialidad propia. Por eso podemos decir que es un lugar de libertad, y si estamos pensando entre los propósitos de la educación inicial a niñas y niños como sujetos libres, solidarios y creativos, el cuidado del espacio potencial es fundamental en nuestras planeaciones. En los servicios de educación inicial, las y los agentes educativos juegan un papel muy importante al facilitar experiencias de juego, de lectura, de canto, introduciendo materiales de la comunidad que permitan desarrollar el espacio potencial de niñas y niños. Énfasis. Ofrecemos ambientes en los que niñas y niños se sientan invitados a imaginar y desarrollar su potencial creador. Preparamos espacios para potenciar la expresión y la creatividad. Por ejemplo, asignamos un espacio para disponer hojas blancas y colores, lápices, para que niñas y niños puedan dibujar y colorear libremente. Los dibujos libres son una fuente de expresión de pensamientos y emociones.
Facilitamos experiencias artísticas que posibiliten la expresión de ideas, sentimientos, emociones, en todas las áreas: música, pintura, juego dramático, expresión corporal, lenguaje. Disponemos material desestructurado para que niñas y niños jueguen de manera libre a construir. Estos juegos posibilitan creaciones de todo tipo, contribuyen a la resolución de problemas y en sus construcciones se pueden reflejar aspectos del mundo cotidiano y el mundo fantástico de niñas y niños. Ponemos a su alcance elementos importantes de la cultura del contexto. Por ejemplo, se pueden recolectar artefactos que las familias ya no usan, pero que en manos de niñas y niños cobran una nueva vida y que además tienen un valor afectivo porque han sido parte de la historia familiar. Canastos, teléfonos, etc. Promovemos juegos tradicionales, rondas, arrullos, etc. Promovemos el juego con telas, cajas. Garantizamos la libertad al jugar, verificando que los espacios sean seguros, que inviten a la propuesta y que puedan participar desde sus iniciativas y necesidades. Acompañamos la novedad con que cada grupo de niñas y niños define sus juegos, evitando dirigirlos. 0 a 18 meses menos 3 años. Descubre el propio cuerpo a través del juego y de la exploración del cuerpo de otras personas y objetos. Avanza en su autonomía, al realizar desplazamientos motrices en libertad eliminando obstáculos que inhiben o ponen en riesgo su integridad física, necesitando cada vez menos acompañamiento para su seguridad. 22 Montes, G. 1999. La frontera indómita. En torno a la construcción y defensa del espacio poético. Fondo de Cultura Económica. 66 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 Saberes y pensamiento científico. Demanda sostén físico y afectivo cuando le hace falta o ante una situación que lo inquieta. Se tranquiliza cuando le responden con palabras y gestos amables. Participa en juegos de interacción que propician el contacto verbal y físico en los que se involucra el cuerpo. Desarrolla un tono corporal compartido para fortalecer las relaciones de apego con otras niñas y niños y las personas adultas que le rodean. Se mueve constantemente como respuesta a su curiosidad, espontaneidad y deseos de juego. Toma decisiones con relación al uso de juguetes, juegos con otros, compartir o no objetos. Expresa sus experiencias, emociones y sentimientos a través de diversas representaciones artísticas, dibujo, canciones, expresión corporal. Recuperación de saberes previos. Indagamos con las familias y la comunidad juegos tradicionales, rondas, arrullos. Sugerencias de evaluación. Importancia de la observación y registro. Observamos y registramos las expresiones de niñas y niños al interactuar con los ambientes dispuestos. Observamos y valoramos la funcionalidad de los espacios dispuestos para que niñas y niños expresen sus emociones, pensamientos e ideas. Observamos y registramos el tipo de interacción que niñas y niños tienen con los elementos de la cultura que han sido dispuestos para su interacción. Observamos y registramos gestos de creatividad en niñas y niños, que nos sorprendan y llamen la atención. Autoevaluación de la O. El agente educativo. Mi intervención es pertinente y fomenta la autonomía de niñas y niños. Los materiales que ofrezco son suficientes y ayudan al despliegue de ideas en el juego. Soy capaz de respetar los tiempos y las iniciativas de niñas y niños. Puedo detenerme a observar y evito dirigir el juego de niñas y niños.
Contenido: proceso de desarrollo de aprendizaje. El juego como base de la experiencia de investigación para que niñas y niños construyan sentido del mundo, de sí mismas y de sí mismos. Construye su propio guión, en espacios de juego en libertad, para que a través del encuentro grupal experimente su creación personal y la colectiva, otorgándole significado. Orientaciones didácticas. Es importante que la o el agente educativo tome en cuenta. Cuando la niña o el niño ingresa a un espacio de juego y tiene la posibilidad de seleccionar diferentes opciones y propuestas de materiales y ambientes, está siendo expuesto a una fuerte conexión consigo mismo al tener que responder diversas interrogantes como: ¿qué quiero hacer? ¿Qué me gusta? ¿Qué prefiero? Es decir, ¿quién soy? ¿Cuáles son mis 67 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1: Saberes y pensamiento científico. Límites. ¿A quién quiero elegir para que me acompañe en mi juego? ¿Qué significa compartir? Esta conexión implica que la niña o el niño se dé cuenta de quién es y de lo que siente. Sus intereses, necesidades, sus deseos y sus miedos. Nos referimos al vacío creador al juego que no trae consigna de las personas adultas, sino que propicia el vacío de sentidos previos, para que sean niñas y niños quienes en la interacción descubren y llenan de significados el jugar. Ese juego al principio puede tener carácter caótico, desde el punto de vista de la persona adulta, porque a niñas y niños les lleva un tiempo encontrar el rumbo del juego colectivo. Sin embargo, esa es la tarea más retadora y estimulante del juego. Como señala Graciela Montes, 1999. ¿Cómo se ingresaba al territorio del juego y qué era lo que sucedía ahí adentro? El comienzo, por lo general, era el caos. ¿Quién no recuerda esos movimientos erráticos, esa manipulación nerviosa del juguete, ese ir y venir sin sentido, esa cierta excitación desordenada propia del comienzo? Echábamos los muñecos sobre el suelo sin saber de qué historia los haríamos protagonistas. Nos poníamos un disfraz y después otro. No nos decidíamos por el rol que nos tocaría. En los juegos compartidos nos dábamos órdenes y sugerencias contradictorias, a veces nos peleábamos francamente. Hasta que el jugar por fin encontraba su centro y su sentido. Ese era el mejor momento de todos. Habíamos creado un cosmos. Tras esos cosmos, creados por niñas y niños, van las planeaciones de las y los agentes educativos de la educación inicial. También hay vacío creador, cuando les proponemos pintar o dibujar, sin consignas de tema o de color o de formas. Este espacio sin consignas permite que niñas y niños deban elaborar un camino de definiciones, en el que sus propias vivencias, ideas y experimentaciones se convierten en el eje de su obra. Otra forma del vacío creador está en las condiciones del salón. Si las paredes están saturadas de imágenes comerciales, no hay vacío posible para interpretar o colgar un sueño propio. Sí, en cambio, las paredes están decoradas con los dibujos de niñas y niños, o con fotos familiares, con dibujos de animales o de los planetas cuando estamos transitando esos temas, si ese espacio visual es variable, y siempre tiene el descanso de un espacio vacío, y cuando hay algo colgado tiene referencia directa con niñas y niños, ese salón en sí mismo hace un buen uso del vacío creador. Las niñas y los niños desde que nacen logran, a través del juego, conectar con su verdadera esencia, pero somos las personas adultas quienes muchas veces
desde nuestros límites, exigencias, imposiciones y falta de mirada integral, tendemos a separar el juego del aprendizaje. Dicho de esta manera, es muy importante que reflexionemos como agentes educativos y personas adultas, nuestra manera de concebir a niñas y niños y su juego. Porque el juego libre protege y facilita la conexión con una misma y con uno mismo. Nuestra propia experiencia nos ha enseñado a considerar el juego como una manera de entretener a niñas y niños para tener el control de los tiempos y espacios determinados para ello, de modo que existe una tendencia general a ofrecer juegos llenos de normas y reglas o juguetes definidos con funciones muy específicas y reducidas. Podemos pensar que este tipo de juguetes, a la moda, son atractivos para niñas y niños, pueden serlo, pero durante un corto lapso de tiempo. La función genuina del juego es que niñas y niños puedan descubrirse y descubrir el mundo, es una necesidad interna que necesitan explotar, es ese puente entre el mundo imaginario y la realidad, que puede ser limitante, muchas veces por la pobreza de un juguete o por la intervención abrupta de una persona adulta. Es por ello que el juego debería ser la mayor parte del tiempo de manera libre, respetado y sin imposiciones. Para esto, es importante que las figuras de referencia logren seguir el gesto espontáneo, que se refiere a cuando una o un bebé, niña o niño pequeño puede elegir cuánto tiempo y cómo jugar, dando una dimensión a su juego. 68 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 Saberes y pensamiento científico. Énfasis. Promovemos espacios para que niñas y niños puedan jugar, fomentar la autonomía en el juego, dejar que jueguen con el mundo, siendo las personas adultas, observadores. Permitimos que niñas y niños vivan la espontaneidad, no se les tiene que enseñar a jugar, recordemos que jugando es como ellas y ellos tienen su primera relación con el mundo. Proponemos espacios lúdicos con sus iguales que permitan las interacciones entre ellas y ellos. Evitamos producir juegos con objetivos escolares que ignoran los intereses e intenciones de niñas y niños. Facilitamos el juego al aire libre o en la naturaleza y si es necesario llevamos la naturaleza al servicio de educación inicial. Proveemos de oportunidades para que niñas y niños puedan jugar en y con la naturaleza garantizando su derecho al juego. Reconocemos que la urbanización, la educación parental que evita los riesgos, las tecnologías y el uso exclusivo de juguetes comerciales pueden limitar las experiencias de juego. Pensamos en experiencias ricas y diversas, considerando que el servicio de educación inicial probablemente es el único espacio en donde niñas y niños puedan vivir experiencias diferentes o el único momento del día que tienen para jugar. Permitimos tiempo libre y la posibilidad de elegir los espacios para que niñas y niños decidan dónde jugar. Promovemos que niñas y niños jueguen sin la dirección o intervención del adulto. Permitimos que al finalizar el juego niñas y niños tengan algo que contar y compartir. Ayudamos a establecer este diálogo. Promovemos la creación de ambientes que invitan a la exploración y la creatividad, así como al libre movimiento. 0 a 18 meses menos 3 años. Aprovecha el espacio para moverse en libertad, se coloca boca arriba o boca abajo, sigue objetos de su interés, se sienta o recuesta en el piso. Festeja sus logros, participa con palabras, cantos o simplemente observando amorosamente a otras niñas y niños o a sus figuras de referencia. Avanza en el descubrimiento del propio cuerpo, las manos, los pies,
Explora otros objetos. Demanda sostén físico, acercándose con las personas que le brindan seguridad y confianza. Explora libremente materiales de la naturaleza, agua, tierra, piedritas, ramas, hojas, en forma individual y colectiva. Colabora en juegos con materiales desestructurados de forma individual y en pequeños grupos. Participa en canciones, obras de teatro en diversos formatos, lecturas, incrementando su imaginario y creando sus propios juegos. Recuperación de saberes previos. Indagamos entre las familias sobre las preferencias de juegos de niñas y niños en casa, con quienes interactúan y cómo resuelven sus diferencias o llegan a acuerdos.